podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arévalo, Bullpen. Pues bienvenidos al podcast de Marvel. Este parece ser que es el primer programa de la tercera temporada. Ya llevamos 3 temporadas. Pues no sabemos por qué cambiamos de temporada en temporada. Pero bueno, este es el primer programa de la tercera temporada. Y lo engalana, que ya hace bastante tiempo que no lo hacía, Luis Gantús. Señor Gantús. Hola, ¿cómo estamos? Usted escucha medio lejano porque está en la zona N, ¿verdad? Sí, ando acá en una zona negativa viendo a unos monstruos medio vaciados. Luego te platico cómo son. Y parece ser que creo que en la zona N hay menos frío de lo que hace aquí. Sí, está más calientito, Me imagino. Bueno, en este primer programa lo queríamos iniciar con un tema que a mí me parece importante, tanto históricamente como lúdicamente, que es de las sagas más importantes que ha tenido el universo Marvel. Llámese miniseries, llámese maxiseries o llámese series normales que después se convirtieron en TPs, en especiales, pero que finalmente sí tuvieron un peso importante en el universo Marvel, ya sea porque alguien murió, ya sea porque se unieron bandos en apariencia disímiles, pero que se unieron, o porque razas extraterrestres vinieron, o porque secretos se revelaron, ¿no, señor Gantús? Exactamente. No, y bueno, la importancia de las sagas es que todas van alrededor, a veces un personaje, pero algunas otras reúnen a muchos personajes, y eso le ha dado mucho interés. Es como que ya una costumbre en el cómic de Marvel, pues le copiaron los de la distinguida competencia, ¿no? Sí, claro, como reunir a varios personajes dentro de un mismo universo, pero llámese universo, por ejemplo, el de Spider-Man, los Vengadores, o sea, todos viven en la misma realidad, supuestamente, claro. ¿No? Ok, entonces, pues empecemos con los dorados años 60, ¿no? No vamos a contar obviamente el origen de Spider-Man porque obviamente pues ya todo el mundo lo conoce, pero vamos a tocar, por ejemplo, una saga que a mi parecer es muy importante, que salió en 1966, que seguramente muchos de ustedes se deben de acordar, que es la saga de Galactus, ¿no? Con el devorador de planetas y el deslizador de plata, pues vienen para destruir a la Tierra, ¿no? Esa es como de las buenas. Hay una anécdota muy vaciada alrededor de esa. Mira, en el estilo Marvel, el estilo de trabajar Marvel, es que Stan Lee escribía un plot. Jack Kirby dibujaba en base a ese plot, a esa pequeña historia. Y después Stan Lee ponía los diálogos. Exacto. Bueno, se dice, existe la leyenda urbana, que esta historia realmente la hizo Jack Kirby, porque lo único que le escribió Stan Lee es que los 4 fantásticos enfrenten a Dios. Y entonces Kirby dijo que poca, pero sí, claro, desarrolla la historia, es donde crea a Galactus, al deslizador de plata, que tan podemos ver que son creaciones de Jack Kirby, que luego en una serie que él sacó posteriormente, que se llama Los Nuevos Dioses, había personajes que representaban mucho de lo que él quiso plantear en esta saga de Galactus, que además fue la primera gran saga, o sea, la primera vez que estaba en peligro el mundo en la historia de los cómics de Marvel. Y pues cómo no, con el devorador de planetas, pues hay que tener cuidado. Y bueno, de ahí, esa fue una saga muy importante. De ahí damos un brinquito a la época disco, a los 70, en el cual tenemos, yo creo que varias sagas que fueron importantes. Una de ellas que abarcó los años 71 y 72, que fue la guerra entre las razas Kree y la Skrull, ¿no? En la que, bueno, ahí los Vengadores pues tuvieron sus quereres y que estuvieron como metidos en una de las primeras, si no yo diría la primera guerra interestelar de los cómics, ¿no? Sí, particularmente, yo me acuerdo mucho el rollo de los Kree contra los Skrull, que los Skrull eran como verdes. Exacto. Yo me acuerdo haber visto esa historia hace mucho tiempo ahí cuando se publicaban los de Marvel en Novedades. Exacto. Y me acuerdo que los Skrull eran esta raza verde que se podía transformar en diferentes personas. Bueno, el Super Skrull podía tomar la facha, surgen los 4 fantásticos, y después en esta famosa guerra, que como bien mencionas, es la primera gran guerra cósmica de los cómics. Claro, y que es como bien importante, porque bueno, ya posteriormente se retomaría en una caricatura de los 4 fantásticos en la cual el Super Skrull viene a la Tierra para tratar de derrotar a los 4 fantásticos, y al final la transforman en una cabra. Todavía cuando eran las caricaturas de los 4 fantásticos. Exacto. Las buenas, ¿no? Cuando salía un robot ahí medio... Kirby, ¿no? El robot. El Kirby, que era medio homosexual. Sí, era así súper puñalón. Pero bueno, esa es otra de las sagas. Otra así súper importante, la muerte de Gwen Stacy en 1972. Oye, pues
aprovechando esto, yo quiero hacer público. Sí, yo voy a defender a Gwen Stacy. A mí eso de que de repente me la hagan tan golfa, no me la... Oye, sí, en el blog me la han como tratado bastante mal, ¿eh? No, yo estoy en contra, porque los que nos tocó leer las historias originales, era bien bonita la relación entre Peter Parker y Gwen Stacy. A mí sí, yo cuando murió Gwen Stacy, yo me acuerdo que cuando lo leí dije, chale, no es cierto. Que de repente agarren y te la vuelvan así medio golfona, pues no se vale. Pues toda la culpa es de Straczynski. Sí, maldita sea. Además, en uno de los artículos planteo de que me resulta temporalmente imposible que Peter Parker no se hubiera dado cuenta que estuviera embarazada Gwen. Bueno, es que se la pasaba combatiendo a los malosos. Sí. Probablemente, pero bueno, sí, o sea, definitivamente tuvo que haber dado cuenta de que la ropa ya le quedaba más apretada, ¿no? Definitivamente. Entonces, a mí se me hace un rollo ahí que se sacaron de la manga. La muerte de Gwen Stacy es uno de los momentos para mí cumbres en la historia del Hombre Araña. Me acuerdo cuando salió y cuando la leí, o sea, además era la maldición Stacy, era como los Kennedy, los Stacy en los cómics. Todos los Stacy se murieron. Todos se mueren, güey, o sea. El Capitán Stacy, Gwen Stacy. Los hijos salieron, los hijos, sí. Que se muere. Sí, no, pues es que lo que pasa es que pues, en 5 minutos ya estaban grandes, ¿no? Entonces sí era como un problema de vejez prematura bastante intenso. Sí, no, está cabrón. Por ese lado, ¿no? Pero usted la defiende. La muerte de Gwen Stacy para mí es uno de los momentos cumbres del Hombre Araña. Una gran historia y pues que ni le busquen, no era así. Straczynski fue el hombre que le dio en la madre a un gran personaje. Y bueno, esta saga también es importante por el lado de que ahí es cuando empieza la relación con Mary Jane. Sí, cuando cierra la puerta. Cuando dice, tú lárgate, tú ni siquiera tienes sentimientos, ¿no? Y bueno, pues Mary Jane pudo haberse salido, pero a la mera hora se quedó. Sí, no, y además se cierra la puerta que da a entender una serie de cosas que en la inocencia de ese momento yo no me había dado cuenta. Sí, no, yo lo que pensé es que iban a preparar hot cakes. Y yo dije, no, pues ahorita le va a hacer le va a hacer piojito para que no esté tan triste. Y no, definitivamente, ¿no? Lo de las abejitas y las florecitas. Sí, no, caray. Y bueno, otra saga importante en los 80, porque bueno, ahora por el tiempo de este podcast, yo lo que creo que vamos a hacer es que vamos a dividir esto de los 60 hasta los 80 y en el siguiente podcast lo vamos a hacer ya en la década de los 90 hasta la actual para que la gente esté como bastante como al pendiente del siguiente podcast. Y bueno, otra saga importante que ya publicamos hace poco, que fue la de Dark Phoenix Saga en el 80, en la que pues Jean Grey, pues después de haber sido abducida, digámoslo así, por el Hellfire Club, pues se convierte en Dark Phoenix, una de las entidades más poderosas del universo, ¿no? Bueno, y para mí es la historia más importante y el punto culminante o el momento más grande de la combinación Claremont-John Byrne. Claro. Yo siempre he catalogado Dark Phoenix Saga como la mejor saga de los Hombres X. Y esto era lo que estábamos platicando, de hecho, en un podcast pasado, en el cual participamos los dos, que es que es de hecho una de las primeras apariciones de Wolverine, pero ya con la ferocidad que lo caracteriza, ¿no? Sí, es la primera vez que se ve realmente que Wolverine saca sus instintos animales, ese salvajismo que trae dentro, es la primera vez que lo deja ver. Cuando sale de las cloacas ahí. Sí, y que empieza a hacer ahí como una matazón ahí con esos como los esbirros del Hellfire Club. Y creo que por primera vez no se contiene. Sí, no, ahí se va, ¿no? Con todo. Exactamente. Entonces, eso, bueno, viene en el tomo 2. Claro, entonces... Ustedes. Eso a mí se me hace muy importante porque además yo creo que ahí se planteó realmente el por qué, qué es Wolverine. Entonces, eso es muy importante por ese lado. Otra que también fue muy importante para los X-Men fue Los Días del Futuro Pasado. Híjole, del 81. A mí me encanta Days of Future Past. En lo personal es una de mis lecturas favoritas. Lo que pasa es que es más corta, pero también si nos fijamos, plantea una serie de cosas. O sea, durante años, la historia de los X-Men gira alrededor de lo que pasa en Days of Future Past. Que si hay un traidor, que si llega Vision, que si llega Cable, que si llega esto, que si... Empiezan a girar una serie de historias alrededor de esa historia de 2 números que hicieron. Si no me equivoco, fueron 2 números. Algo así, sí, claro. Y además vemos pues, a un Wolverine con Jean Grey, ¿no? Eso es algo con lo que Marvel juega continuamente. El hacernos creer que algún día Jean y Wolverine van a estar juntos. Sí, y que de hecho también se plantea un poco en la próxima a publicarse Ensong. Que ahí tengan como su reserva de dinero porque la van a necesitar. Y después otra que bueno, que a mí en particular es una saga que me gusta mucho por todas las cosas que implicaría en un futuro y que de hecho hasta nuestros días tiene repercusión, es la de Secret Wars, las guerras secretas, en la cual Beyonder, se lleva a todos los superhéroes a otro planeta y a todos los villanos para que peleen por su mera diversión. Fíjate que a mí esa serie, yo me acuerdo mucho
que esa serie en su momento tuvo el impacto que tuvo, que ahorita tiene en estos momentos Civil War. Sí, claro. La primera parte, porque la segunda es malísima. Sí, no. Pero la primera parte es además, bueno, surge el traje negro del Hombre Araña. Sí, claro. Se ven las diferencias entre los héroes, se ven las verdaderas, realmente la importancia como villano que tiene el Doctor Doom. Sí, claro, que al final, para los que no la han leído, él tiene un twist ahí súper interesante con Beyonder. Luego tendremos que ver, porque sería muy interesante platicar de Secret Wars. Es una serie que tiene demasiados factores, tiene demasiados elementos para platicar, porque además es la primera vez que juntan a todos los héroes con todos los villanos y se dan sus trancazos, y es una guerra. Es de las cosas que todos los creativos de Marvel tuvieron que resolver en aquel entonces, que qué pasaría con las series regulares de cada uno de los personajes si es que todos estaban en un planeta juntos, ¿no? Hay una serie de cosas que cuando uno lee Secret Wars por primera vez, no acaba de entender por qué suceden, y luego empieza a entenderlo poco a poco. Claro, es como una lectura que conforme pasan los años uno va entendiendo más, ¿no? Sí, se disfruta mucho. Yo me acuerdo que esa salió en novedades en unas ediciones que sacaron en El Hombre Araña Presenta. En Estados Unidos, si no me equivoco, salió en 84-85. Sí. Por ahí. Aquí habrá salido por ahí de los 90. Más o menos, exacto. Sí, muy buena saga. Quien no la haya leído, es un buen momento para leerla, ¿no? Después... Ya existe en TPB, ¿eh? Sí, ya. Y en unas ediciones muy bonitas. Hasta la segunda parte, que bueno, esa, pues como dijiste, no es tan buena. Y bueno, creo que ni siquiera le llega a lo que fue, pues, el primero de Guerras Secretas, ¿no? No, y que ahorita va a retomar una cierta importancia esa serie con lo de la película El Hombre Araña. Claro, porque bueno, pues ya el traje negro, si lo vemos, ya tiene más de 20 años, ¿no? Y toda la saga del traje negro fue muy interesante. Otra saga, ya nada más nos quedan dos para comentar, para que se acabe este podcast. Y bueno, pero estén atentos porque vamos a continuar con más de estas sagas en el siguiente. Es La Última Cacería de Kraven en el 87. Una obra de arte, diría yo. Sí, porque es la primera vez que conocemos la intimidad de un villano. Exacto. O sea, los verdaderos sentimientos y la profundidad del personaje de Kraven. Y fíjate que yo al final, cuando la terminé de leer, tuve como más empatía en ese momento por Kraven que por Peter Parker. Yo sí dije, ay güey, ¿por qué? ¿No? Pues, no, yo me acuerdo mucho cuando salió y tuve la oportunidad de leerla. Bueno, el impacto de, no sé, no me gustaría contar, pero Kraven toma el lugar del Hombre Araña. Sí, claro, con un traje negro, de hecho. Y el traje negro, y el por qué lo hace. Ese tipo de cosas le dio una profundidad. Tienes toda la razón, o sea, uno acaba cayéndole bien Kraven. Y es finalmente, él hace esto del traje porque él le tenía como, él quería ocupar por un momento la vida del Hombre Araña, ¿no? O sea, él quería ser el Hombre Araña y demostrar que él podía ser un mejor Hombre Araña que el propio Peter Parker. Sí, curiosamente en Ultimate Spider-Man como que tratan de tomar un poquito esa filosofía de La Última Cacería, no con los resultados que tiene la obra de Mike Zeck, pero ni con el impacto del dibujo, que también esa saga en cuestión de dibujo es maravillosa. Sí, no, es muy buena, es muy oscura, muy buena. Suceden cosas que por lo regular no veías, ¿no? Bueno, esta parte, sin contar mucho, cuando me entierran pues vivo al Hombre Araña, ¿no? Sí, y cómo resucita, es muy impactante. Yo sí considero también una de las grandes sagas, y creo, la importancia de las sagas con el paso del tiempo, si tomamos en cuenta, este es de los 80, es finales de los 80. Sí, eso es 87. La importancia de esta saga es que todavía sigue viva, y uno la puede leer después de 20 años, y la sigue disfrutando mucho, y la narrativa es maravillosa. Y ya para terminar este podcast, vamos a comentar una saga que salió entre el 89 y el 90, que es la de Actos de Venganza, en la cual, pues muchos villanos, pues se unen para enfrentarse, pues a los enemigos de cada quien, ¿no? Sí, hay como que mezclan enemigos, ¿no? Exacto, como un crossover de enemigos. Sí, ponen a los enemigos de los Cuatro Fantásticos enfrentándose. Te voy a decir que para mí esa saga tiene momentos muy buenos y momentos muy malos. Sí, es una saga que por lo regular tú la recuerdas por ciertos momentos, no la recuerdas como en su totalidad. Creo que uno de los momentos más cumbres o los momentos más importantes es el enfrentamiento entre Magneto y Calavera Roja. Uy, o Red sí. Skull, o como le quieran llamar. Ese es bueno, porque finalmente, pues además de tener un trasfondo pues de villanos, tiene un trasfondo bien interesante culturalmente hablando, ¿no? Cara Roja es un nazi y Magneto estuvo en Auschwitz, ¿no? Entonces, Sí, obviamente, claro, ser un judío, ¿no? conversación. Esta parte, pues además de tener el trasfondo del villano que cada uno de ellos representa, pues es como la parte histórica y cultural que cada uno trae. Ahora, te voy a ser honesto, para mí en esa saga hay uno de los momentos más ridículos en la historia del cómic. A ver, ¿cuál?
que es cuando el Hombre Araña tiene los poderes esto del Capitán Universo. Uy, claro. Y golpea a Hulk y lo manda a la estratosfera. Uy, claro, ese es de los grandes momentos. Digo, es que Hulk pues lo han mandado pues un montón de veces al espacio, ¿no? Pero bueno, esa ha sido de las más pues memorables, pero por lo insano que era. No, yo me acuerdo de haber leído eso. Te lo juro que no cerré el cómic porque dije, no, esto no está pasando. Y esas partes era lo que hacía de repente. Me acuerdo que había una parte muy divertida que era control de daños, que era el como damage control de la serie. Ajá. Y era muy divertido porque era una agencia que se dedicaba a reparar los daños que causaban los enfrentamientos de los héroes. Esa parte me gustó porque, te repito, era muy fresca, muy amena y te servía para ver qué era lo que pasaba atrás de, ¿no? Exactamente. Sí, no, digo, es que esa saga se recuerda tanto por momentos buenos como por sus momentos malos. Pero bueno. Y se va de lo sublime a lo ridículo esa saga. Sí, no, pero de una página a otra, que es lo mejor. Y bueno, para el siguiente podcast, nada más para que vayan abriendo boca, vamos a tener sagas. Así nada más para que vayan ahí como teniendo su sillón favorito para que se sienten. Pues las sagas noventeras, tenemos por ejemplo a Maximum Carnage, tenemos Atracciones Fatales, la infame o afamada, como ustedes le quieran decir, saga del clon de Spider-Man, Age of Apocalypse, Onslaught tenemos, y ya más para acá, pues Secret World, que no tiene nada que ver con Secret Wars, esta más bien tuvo que ver con Nick Fury, pues los Avengers, toda la saga de Avengers Disassembled, que de hecho pues publicamos hace poco, House of M, que también publicamos hace poco, y obviamente Guerra Civil y otras más que tienen que ver con The Other, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le agradezco al señor Gantús que se haya tomado el tiempo de tomarnos esta llamada porque, bueno, está explorando ahorita en la zona N. Entonces, es un trabajo, pues, difícil, pero alguien lo tiene que hacer. No, hombre, te agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto en el podcast. Un saludo a todos los blogueros que son bastante participativos y muy conocedores, eso me he dado cuenta. Exactamente, pero bueno, no nos despedimos, nos vemos el siguiente viernes con el señor Gantús. Cualquier duda que tengan se la pueden hacer llegar a él o a un servidor en toquedequeda.net/bullpen, ahí habrá noticias y pues nos vemos la próxima semana, blogueros. Hasta la próxima. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen.